música, libros, cine, televisión, cómics y más. El laboratorio, logrando la fórmula perfecta, donde todo puede pasar. El laboratorio presenta el perfil psicológico. Rockstar, la compañía detrás de los GTA, nos tiró un juego bastante brillante. Una precuela que, a pesar que tenga el número 2, no es la continuación del número 1, es una precuela del número 2. Rockstar nos lanzó este juego memorable, quizás a nivel del 1, pero con grandes personajes. Pero de ese juego vamos a hablar de uno que de verdad marcó un hito entre los jugadores, entre las personas comunes y hasta no jugadores. Vamos a hablar de Arthur Morgan, el personaje o uno de los personajes protagonistas de Red Dead Redemption 2. Este es un perfil psicológico de un personaje que marca un antes y un después cada vez que lo utilizas. Esto es el perfil psicológico de Arthur Morgan. Una de las palabras que describe a Arthur Morgan es la lealtad. Arthur Morgan es leal a sus convicciones, es leal a su banda, es leal a los objetivos que trazan cada una de las personas que le rodean, porque él los ve como familia. La banda de Dodge es la familia de Arthur, que sencillamente le acogió cuando él, en el momento él estaba más necesitado, uniéndose a estos forajidos que robaban, a estos forajidos que quitaban lo suyo y cobraban deudas, asesinando muchas veces en el trayecto a personas inocentes y personas culpables. Arthur Morgan, la lealtad es su principal, pero la valentía, el respeto, el compañerismo, la confianza, no solamente en las personas, sino en los objetivos de la persona. Arthur Morgan, antes de su catarsis, era una persona que no le importaba nada, que seguía las reglas de alguien que veía como una figura de jefe o paterna, que era Dodge Van der Linde. Dodge Van der Linde era el jefe de una banda de personas que estaban por su lado. Muchos tenían procesos diferentes, otros estaban abandonados. Y Dodge le da un sentido a cada uno de estos personajes, sobre todo a Arthur Morgan. Sigue a Dodge como si fuera un dios, pero la catarsis de Arthur llega cuando en un momento va a cobrar una deuda a un señor que tiene una enfermedad mortal en ese momento. Recordemos que Arthur está en el viejo oeste, en una época bastante atrás en el tiempo, en donde no hay avances, en donde no hay tecnología, en donde todo se resuelve a base de hierbas, a base de comida silvestre, a base de cazar animales, a base de cosas diferentes de ese tiempo del viejo oeste. Recordemos que aquí Arthur es una persona que se ve acorazado por la valentía que le proporciona su banda y al mismo tiempo por buscar el bienestar de ella, así sea a base de robar, matar, aniquilar o sencillamente quitarle a muchas personas los bienes que según le pertenecen y a otros que han robado, bienes que según no le pertenecen y a otros que sencillamente han desfalcado. Braveza, valentía, coraje. Esto es Arthur Morgan. Arthur Morgan es un personaje que sencillamente es el personaje que quizás muchos deberíamos ser o muchos somos. Arthur Morgan tiene una catarsis, como te mencioné anteriormente, y es que va a cobrar una deuda a una persona que está totalmente enferma. Esta enfermedad se llama tuberculosis. Recordemos que la tuberculosis se contagia con el contacto de fluido, en este caso saliva, que te tosan en la cara y tú aspires o inhales las esporas de tuberculosis, de tuberculina, y esta se va metiendo en tus pulmones y se va desarrollando poco a poco hasta abarcar cada centro de tu pulmón, bronquio, bronquiolos, alveolos, hasta que lo va pudriendo por dentro, lo va destrozando por dentro hasta que la enfermedad te va aniquilando. Arthur Morgan, sin saberlo y golpeando a un inocente o quizás culpable por la orden de Dodge y su banda, se ha contagiado de una enfermedad mortal que más adelante le va a traer muchísimos problemas a su salud y a su personalidad, pero al mismo tiempo le va a traer la reflexión a su persona como ser humano. Le va a mostrar el camino de la amabilidad,
de reflexión, de saber en un momento lo que está bien y lo que está mal, de ver cuando una persona traiciona, de ver las traiciones de los demás, de ver desacuerdos entre los que creían sus amigos y hermanos y él. El ver las traiciones de abandonar a uno por otro debido a un personaje específicamente que actuaba como un doble agente. Arthur Morgan es amoroso, es una persona tierna, confiable y sobre todo que tiene un corazón humano. Si sabes utilizar a Arthur Morgan como debe de ser, el honor va a subir. Mientras más suba el honor, como sube haciendo cosas buenas con él, este honor te va a llevar a un final, al final que realmente Arthur merece, no por ser un héroe, sino que merece por ser el personaje en que escribieron que era. Recordemos que en este juego lo define el valor de las cosas que haga buena o el valor que haga mal. Todo depende de las acciones que tú hagas según el transcurso del juego. Tienes un porcentaje bajo de nivel o un porcentaje de maldad o malvado. Tienes un porcentaje alto de ser una persona buena y una persona valorable. Esto depende de tus acciones y del momento en que decides hacer las acciones. Arthur Morgan busca la estabilidad y busca la seguridad en su vida. Busca la afirmación de sentirse que lo que dice y hace va completamente de acuerdo con las voluntades de él y aparte de los demás o con los demás. Él debe sentirse firme y convencido de que eso que hace está bien o está mal. Arthur es un individuo práctico y realista que depende de su propia autosuficiencia e ingenio. Arthur es inteligente, sabe dónde hay un conflicto, cómo resolverlo y si no se puede resolver, ir al diálogo. Aunque muchas veces lo escuchan, otras veces no. Arthur es la persona que depende del bando en donde tú vayas, él se va. Pero sabe las consecuencias que puede traer este bando si no está correctamente ejecutado o una idea si no está correctamente hecha. Por ejemplo, en un momento en un asalto a un banco, la banda de Dodge es traicionada por uno de ellos que está ahí dentro y lamentablemente en esta traición interviene la policía. Esta policía la veremos más adelante, que se llama los Pinkerton en el juego, y no solamente en este juego, en Red Dead Redemption 2, sino en el Red Dead Redemption 1 tendrá más fórmula, porque hablaremos de un personaje que se relaciona tanto en este juego como en el 1. Los Pinkerton, a través del pitazo de un chivato de la banda, elimina a Joseas. Joseas es uno de los miembros principales y de las ideas que planteaba para poder hacer los golpes y progresos en el juego. Este es asesinado en la cara de la banda de Dodge, sobre todo ante los ojos de Arthur, y estos tienen que librarse con los policías a tiros, muchos tiros y mucha sangre, mucha violencia regada, sangre por todos los lados, cuerpos tirados por todos los lados, cadáveres, cúmulo de cadáveres que tanto la policía o los Pinkertons y la banda de Dodge tienen que hacer daños colaterales para ellos poder escapar y no sean víctimas como son Joseas. También matan a Lenny. La policía también mata a Lenny, uno de los integrantes de la banda, que esencialmente también lo acompañó en la aventura y es una pérdida que también le duele a Arthur, porque Lenny fue un gran amigo que en su momento lo ayudaba, le daba consejos, etc. Arthur es un ser que tiene un alma y una conciencia reflexiva, que valora las personas que son importantes, que valora las personas que hacen por él, que valora incluso el más mínimo favor que él entiende que le hayan hecho. Arthur es una persona que sabe lo bueno de las personas, pero también conoce lo malo de las personas. Y en este punto, a pesar de que conoce lo malo de las personas, muchas veces por agradecimiento, por favores que sencillamente él tiene que devolver, actúa bajo complicidad de estas personas. Pero él está consciente en su momento de lo bueno y lo malo, de cada acción y reacción que se da a su alrededor. Arthur está atento al entorno que lo rodea y siempre está en búsqueda o busca de posibles amenazas y peligros, de cómo librarse, de cómo salir de ella, pero cuando ya se ve en ella, tiene que actuar con mano dura, a tono de bala, a tono de matar o a tono de quizás dejar sobrevivir a personas y no, pero la violencia es el centro de su vida. Como te he dicho, Arthur se contagia de tuberculosis debido a que fue a cobrar una deuda a un señor que ya estaba desgastadamente enfermo de tuberculosis. Este lo contagia al toserle en la cara y este aspira las esporas de tuberculosis y enfermarse lentamente. Conmocionado por la sombría realidad de su muerte inminente,
comienza a reflexionar sobre las decisiones y la moral impulsada aún más por la amistad con Dodge Van der Linde. Como te dije, Dodge Van der Linde es una figura paterna, una figura de ayuda que agarró a Arthur cuando era adolescente y lo libró de muerte o una muerte callejera o una muerte a través de banda y lo convirtió en el hombre que llegó a ser. Pero llega un momento en que la amistad de Dodge se ve declinada y se va rompiendo debido a que Dodge es un ser orgulloso, un ser vanaglorioso que entiende que por ser líder de la banda y por haber rescatado a Arthur y darle todo lo que le dio, Arthur le debe ser un perro faldero, un perro fiel. A lo que Arthur por un momento ve que porque hay un soplón en la banda que se conecta con la policía y muchos de los golpes que ellos dan son interrumpidos, muchas de las muertes que ocurren es coincidencialmente con personas de la banda, ya que él descubre que el soplón es uno de la banda, se lo hace ver a Dodge, pero Dodge sencillamente no le hace caso, se deja guiar por el soplón, haciéndose una división y la figura paterna o la lealtad a Dodge se ve realmente en peligro y esto marca la diferencia con respecto a la trayectoria que va o el camino que toma Arthur Morgan. Otra característica que tiene el forajido Arthur Morgan es un personaje duro y con sensatez. Somos ladrones en un mundo que ya no nos quiere. Son frases de Arthur Morgan, frases memorables que sencillamente es donde te da a reconocer que sí, que él reconoce lo que es, pero que ya el mundo lo detesta, que ya él se da cuenta que no son favorables para el mundo y que sus acciones muchas veces traen consecuencias negativas que positivas para la banda y sobre todo para él como persona. Pero la amistad entre la banda, sobre todo con Dodge, se ve dividida cuando la vida de John Marston se ve en peligro en varias ocasiones y hay que ir a rescatarlo. En su momento Dodge le da la espalda o le va dando la espalda hasta que completamente en diferentes secuestros, en diferentes formas, cuando John Marston se ve en peligro, Arthur se da cuenta de que hay alguien que manipula y que solamente ve los intereses por el dinero o por las posesiones de la banda, haciendo que los demás empiecen a alejarse o a tomar los mismos intereses y dejando a John Marston a su suerte. Es decir, quitándole de la parte del botín, de la parte del dinero. Y muchas veces Dodge expone a John Marston a que pueda morir o lo deja a expensa de que pueda morir. A lo que Arthur ve en John un futuro grandioso que él ya no lo va a tener, pero ve en John alguien que puede salirse de esta vida de forajido. Ve en John que puede salir y hacer las cosas bien y por eso se volca su conciencia, su reflexión se volca a sacarla del lado oscuro de lo que es forajido para que no vaya a pasarle como a él, que su vida se vaya sin poder ser feliz. Recordemos que John aquí conoce a Abigail y ya tiene a su hijo. Entonces su hijo es un niño y Abigail ya es una mujer todavía joven comparado con la uno que ya es tiempo después es una persona mayor igual que John. Pero aquí ya John tiene a Abigail y tiene a su hijo Jack. Y obviamente esto hace que Arthur, al no tener hijos, o sí tuvo un hijo pero lo dejó que se muriera, porque contemos, mucho antes de lo que te cuento de esta historia, Arthur relata que tuvo un hijo, pero lo descuidó y lo abandonó solo por su ambición y obsesión de seguir con la banda de Dodge y sus objetivos. Este niño muere, él se entera a través de una carta de su madre, ya que él como padre lo abandonó completamente. Arthur es un ser con muchos defectos. Abandonar a un hijo creo que es algo que ningún padre se podría perdonar, pues sea por los objetivos que sea. Si eres padre y me estás escuchando, yo creo que no hay ningún motivo para que tú abandones a tu hijo a su suerte, y más si se entera que estuvo enfermo o está enfermo, y dejarlo solo por objetivos egoístas, narcisistas y objetivos en común con otros que no son sangre de tu sangre. Si tú eres padre, deberías saber, si eres alguien con conciencia, que un hijo no se cambia o se intercambia o se abandona por nada ni por nadie. Error que pagó caro Arthur Morgan al quedarse solo, sin mujer y sin hijo. Y hablando de mujer, también tuvo una relación con alguien ahí en la serie. Hacemos misiones para ella y ahí recordamos el pasado, pero la ambición de ser de la banda, mientras ella quería una vida feliz y el padre de ella quería una vida feliz para su hija, pero Arthur estaba metido en la banda de Dodge, en la banda peligrosa, en donde podía haber muerto, su vida estaba en riesgo cada día, y esto no le gustaba a ella y sencillamente lo dejó
a su suerte. En los encuentros que tiene, esta le reflexiona lo mismo, pero él, arrepentido, ve que ya no hay vuelta atrás debido a que ya tiene la mano totalmente sucia por la banda de Dodge y al mismo tiempo ya pasó el tiempo en donde podía recuperar a su amada y sencillamente ahora es alguien más que sigue enamorada de él, pero que ya no tiene esa conexión como había antes. También recordemos que el padre también aparece y le reclama a Arthur y sencillamente Arthur logra ganarse la confianza debido a que el padre le roban algo importante. Arthur recupera esto y digamos que la relación ni se queda ni bien ni mal. Pero Arthur 2 veces ya perdió lo que es el amor de su vida. Pero esto hace que Arthur reflexione según su enfermedad, la tuberculosis, que mientras vas avanzando en el juego progresivamente va dañando sus pulmones y lo va degenerando a nivel físico, a nivel emocional y sobre todo a nivel gradualmente mientras pasa el tiempo a través de las horas. Pero esto también, como te dije, lo hace reflexionar en la clase de hombre que se convirtió, en la clase de hombre que ya no quiere seguir siendo según las traiciones, según las confesiones, según las acciones que va haciendo, según las muertes que va provocando, muchas justas, otras injustas. Esta enfermedad lo va haciendo reflexionar y va haciendo y salvando a John, y al final lo aconseja de que él debe salir de esa vida, de que ser forajido no le deja nada y que tiene una familia y un hijo que proteger, que se aleje lo más que pueda de esa vida y que sea un hombre feliz, un hombre como cualquier otro que trabaje. En el final del juego, este va a salvar a John, salva a John y te da las opciones de que debes ir por el dinero que se llevó Dodge Barthelin y su banda o ayudar a John a escapar para que no lo mate. Si eliges el final de ayudar a John, vas a ver una catarsis de Arthur en donde le da consejos a John, en donde le dice a John que se retire de esa vida y que se dedique a su familia. Pero en esta catarsis vemos una pelea entre este enemigo o el soplón de la banda, en donde agarra a un Arthur totalmente debilitado, cansado, agotado por la enfermedad. Sus pulmones ya no dan más y cada golpe lo desprotege más, cada golpe lo descompensa más, hasta el punto de que casi lo mata, pero llega Dodge y en vez de ayudarlo, sencillamente lo deja tirado ahí, no permite que este soplón lo mate, pero lo deja tirado a su suerte. Y aquí vemos un final impactante, un final que no te voy a contar, pero que solamente se representa a través de un ciervo. Este ciervo representa lo bueno de Arthur al final de su vida, la reflexión de Arthur al final de su vida. Y vemos el ocaso en donde este personaje sencillamente mira hacia allá representando una luz que iluminó su oscuridad. Ese final te toca a ti verlo si es que te animas a ver el juego, a jugar el juego, o si ves la película en YouTube consecutivamente. Pero es una catarsis que lleva a Arthur a la iluminación, que lleva a Arthur a representarse como ese siervo que es tierno, bonito, que te mira a ti como jugador y te hace entender que tomaste buenas decisiones y que tomaste buenas elecciones a pesar de tus errores. Como seres humanos, todos fallamos, vamos a fallar, pero está en nosotros cambiar ese rumbo, como el río que puedes cambiar ese caudal de tu vida y reformarte, o seguir igual, o seguir en esto mismo. Recuerda que cada acción tiene una reacción. Recuerda que cada destino que tomes, al final ese mismo destino te va a tocar de una o de otra manera. Y esto lo entendió Arthur. Si eliges el final de ayudar a John, Arthur tiene una catarsis, tiene una elevación espiritual más allá, que te voy a confesar algo. Yo lloré, sí, tú dirás, o ustedes dirán. Pero si es un personaje creado con 0 y 1, con códigos binarios, es cierto. Es un personaje creado a base de una computadora, pero es un personaje a quien le dieron alma, le dieron sentimiento, le dieron carácter, le dieron morales, le dieron reflexiones. Cuando yo vi, cada vez que veo ese final de Arthur, una lágrima brota. ¿Por qué? Porque tú eres testigo de todo lo que ha hecho Arthur, de todo lo que ha ayudado a Arthur, de su reflexión, de su catarsis, de esa piedad que van haciendo en él, de esa protección de librar a John Marston de la vida que él tuvo por obligación y no por elección. Sencillamente, ese final de Arthur saca lágrimas aún al macho plateado que llevamos dentro. Si de verdad tú te ves en Arthur, si de verdad tú has guiado a Arthur en el juego, tú eres Arthur. Y esas lágrimas no salen porque eres cursi o porque eres sentimental, salen porque se la merece. Un personaje creado a base de una inteligencia artificial puede sacar esas lágrimas de mujer, en el caso que tú lo juegues como mujer, y de macho o de hombre,
es válida porque este personaje te caracteriza, te representa, te hace ver que si en la vida real estás mal y comienzas a cambiar, los recuerdos de tu vida van a empezar a ser positivos y van a ser mucho más los positivos que los negativos. Y esto, en una catarsis donde va Arthur montado en su caballo, ve toda su vida pasar, todas las buenas cosas que hizo, a quien ayudó, todas las recompensas que dio, e incluso llega un momento en donde Arthur va a una vía de tren, pero al principio conoce a una hermana, una monja religiosa, que él le ayuda con dinero para lo que es su iglesia y el movimiento que ella lleva. Y es esta misma hermana a quien él ayuda, que al final se sienta en una vía de un tren y lo ve demacrado y todo eso. Y sencillamente le dice que no se preocupe, que todo va a salir bien, que sus acciones son lo que lo determinan, que él es mucho más de lo que él cree. Estas palabras llegan a Arthur a su reflexión y es lo que le da el desenvolvimiento de abandonar los ideales de Dutch Van der Linde y su banda al ver que esta banda estaba dividida por intereses y sencillamente dar lo que le queda de vida por hacer las cosas bien, tratar de salir de esos golpes que la banda lo obliga a dar, pero al mismo tiempo a salvar a un hombre que puede ser salvado y que Arthur sabe que tiene un futuro por delante y no sencillamente en la vida criminal. La conciencia, la reflexión, la valentía, la lealtad, que como te dije es lo que lo caracteriza, el tomar decisiones propias cuando tiene que tomarla. Esto convierte y madura a Arthur mucho más de la madurez emocional. 36 años cuando muere Arthur Morgan, y aquí experimentó lo que yo siempre digo: la madurez no viene con la edad, viene con las acciones, viene con el tiempo en que reflexionas y las malas experiencias que pasas y también las buenas. La madurez viene con todo lo que has vivido y te hace sabio. Esta sabiduría la adquirió Arthur en sus últimos momentos en que la enfermedad lo estaba matando lentamente y luego rápidamente. También Arthur descuidaba mucho, pero él se ignoraba hasta que un doctor, una vez que cayó inconsciente, le dijo que tenía tuberculosis, ignoraba todo eso y fumaba y todo eso y se exponía. También recordemos que esta enfermedad, como te dije, él se contagió a través de una persona que la tenía, que le tosió en la cara. Arthur ha tosido en el campamento de Dutch Van der Linde, por lo tanto nadie sabe en el futuro quiénes se contagiaron de ahí, porque llegó muchos momentos en que tosía, aparte de que se esforzaba y aparte de que la enfermedad le quitaba el hambre. Todo eso descompensó y sencillamente esta enfermedad pudo haber matado su cuerpo, pero su alma siempre fue sana, hasta en el momento que él entendió de que sus acciones ya no eran por elección, ya no eran por obligación. Sus acciones eran guiadas por su propia conciencia y se dio cuenta a través de golpes de la banda, de golpes de la vida, de que por ahí no era su real misión. Tarde, pero seguro. Tarde, pero se dio cuenta y ayudó a salvar a otros. Arthur Morgan muere de una manera increíble, de una manera nostálgica. Y sí, una lágrima cada vez que veo ese final. Una lágrima cuando por primera vez logré el honor máximo y llevarlo ahí, a ese lugar donde muere, y mirar hacia el ocaso y ver esa luz y ver ese ciervo que te mira con esa ternura y que se va hacia la luz. No solamente saca lágrimas, saca esos sentimientos puros, bonitos, de lealtad, de compromiso, de cambio, que tú, yo y aquellos que nos identificamos con Arthur Morgan tenemos dentro. Un final bueno, merecido, que creo que todos elegimos. Pero también está el final malo, en donde has hecho bajos honores, has matado a mucha gente inocente, has hecho muertes innecesarias, has robado bastante. Y en este final, sencillamente, él elige ir por el dinero. Y aquí también muere, pero muere de una manera deshonrosa, ya que el soplón es quien lo elimina, quedando él como traidor y todo el mundo se comparte el dinero y quedando como traidor, y no sabemos si John Marston logra sobrevivir o no, pero sabemos que sobrevive. Pero quien muere es Arthur con un honor súper en el suelo, como si fuera una rata más, y queda muerto nuestro protagonista que iniciamos con él. Nunca tuvimos una catarsis, nunca tuvimos una reflexión, siempre fuimos sencillamente los malvados de la historia, seguíamos las elecciones de la historia y al final nos pagó caro. Su muerte se representa con un lobo, el lobo que mata y no tiene piedad, el lobo que va por su carnada y listo.
a diferencia de su final bueno, que es un ciervo. Arthur Morgan es un personaje que somos tú y yo. Arthur Morgan es un personaje que seremos tú y yo. Cada vez que controlas a Arthur Morgan, las decisiones de su vida las tomas tú, sus acciones las guías tú, y el resultado final de él como jugador las eliges tú. Yo, sencillamente, elegí el mejor final, pero yo, y lloré por él. Ahora tú, que me escuchas, eliges el final que tú quieres. Yo te invito a probar a Arthur Morgan en Red Dead Redemption 2, la precuela de Red Dead Redemption, para que experimentes lo que yo te digo, porque solo cuando lo experimentes entenderás lo profundo, lo bonito, lo feo y lo malo de este personaje llamado Arthur Morgan. Así que esto es un perfil psicológico del laboratorio, hablando de un personaje que es más que un personaje, es un ser humano hecho por inteligencia artificial, es un ser humano totalmente complejo como todos, pero es un ser humano. Este es el perfil psicológico para el laboratorio. Acompañado, somos la fórmula perfecta, donde todo puede pasar.